Ya listo. Estamos de regreso. Eso mismo, ya pueden dar inicio. Ya tienen el acceso para compartir la pantalla y continúen por favor con la exposición de caso del grupo 3. El grupo 3 nos va a exponer acerca de la Varias. variación de la cantidad de dinero. Ajá. Ok, profe, no creo que falte más. ¿Puedo comenzar? Puedes empezar, por favor. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. El día de hoy, el grupo número 3 pone el tema sobre la mesa, la variación de cantidad de dinero o masa monetaria, como puedan llamarlo. Tenemos en la variación cantidad de dinero o masa monetaria, que en esta situación se considera la economía de un país fijándonos en las variables de su contabilidad nacional, siempre tomando en cuenta que nuestra economía es dolarizada y tiene la posibilidad de congruirse o tener una relación muy estrecha con países de esta misma moneda, que son varios, y tener una mejor relación extranjera. Ya, bueno, y así como tenemos en cuenta la cantidad monetaria en nuestro país, se posee además de lo que poco en nuestro país nos sobra, el dinero. Ya. A continuación, mi compañero José Montero. No sé si se encuentra acá. Sí, Compañero compañero. Joseph. Sí. Ah, ok, ok. Si hay más dinero o menos compra, la inversión y gasto disminuye y además la demanda agregada disminuye. Si hay menos cantidad de dinero, es obvio que vamos a poder comprar menos el consumo. La inversión y el gasto van a disminuir si disminuyen. Significa que la demanda agregada también va a disminuir. Además, como una opinión personal, creo que el país ya no estaba en condiciones monetarias mucho antes de la pandemia. Entonces nuestra situación, tanto social y económica, se destruyó. A continuación, mi compañero Rodríguez. No se encuentra el compañero Rodríguez. ¿Dónde está Luis Rodríguez? Ya. Creo que no. Bueno, seguimos. ¿Y algún- COVID-19 y el dinero peligra. La situación del país en la época de pandemia, una situación totalmente no prevista por ningún gobierno en el planeta. Así que para Ecuador, la suspensión de las actividades productivas en el país debido a la pandemia del COVID-19, como ya lo mencionamos antes, afectó negativamente a la economía ecuatoriana. Según datos de las cuentas nacionales, publicamos este día por el Banco del Ecuador, el BCE, en el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto, PIB, decreció en 12,4% con respecto a igual periodo de 2019, la mayor caída trimestral observada desde el 2000. El PIB totalizó cerca de 15.790 millones en términos constantes y 23.550 millones en valores corrientes. Arriesgados en análisis y a futuro cómo se veía el crecimiento económico, se marcaba Ecuador como una alza, con un alza de economía y no una crisis más agravante como la tenemos ahora. El país cuenta con 65.000
15 millones y 66.678 millones de dólares en sus cuentas, por así llamarlo. El país se encuentra en una situación muy, muy extraña, pero nosotros viéndolo desde una perspectiva nacional y siendo ciudadanos ecuatorianos, la situación no se ve muy bien. Para los ojos del mundo, Ecuador no fue impactado de manera grave con la pandemia, como lo dice aquí. Sin embargo, este decrecimiento experimentado por Ecuador fue menor al que sufrieron otros países de la región en el segundo trimestre del 2020, como Chile, cuya contracción fue de menos 14,1%, en cuanto a Colombia, menos 15,7%, México con el 18,7%, Argentina con el 19,1% y Perú, nuestro vecino, con menos 30,2%. Según el FMI, Ecuador tendrá una recuperación de 6,3% en 2021. Esto como noticias buenas. Para el FMI, nosotros vamos a crecer, no vamos a tener menos dinero en este 2021. Será el segundo país que mejor se recupere de la crisis, por detrás de Perú, que crecerá un 6,5%. Si las situaciones no cambian y no sale otro imprevisto, Ecuador tendrá un crecimiento aún mayor que nuestro vecino en cuanto a la situación socioeconómica, referirnos a la situación de la población, cómo se encuentra anímicamente, para seguir adelante, no tanto como en Perú. Aquí tenemos una tabla donde mostramos los porcentajes del crecimiento previstos para nuestro país. Con el 6,3%, nosotros creceríamos, como ya lo mencionamos antes, en este 2021. Aquí tenemos la muestra de cómo será nuestro año en cuanto a dinero se habla. Firmó un primer semestre con pérdidas en producción debido al COVID-19. En un primer semestre se veía cómo la situación económica del país caía de manera precipitosa y no se encontraba una salida en este primer semestre, ya que con una pandemia, la cual ni nuestros servicios de salud pudieron mantener. Las pérdidas en cuanto a confinamiento y menos trabajo causó esta caída precipitosa contabilidad económica de nuestro país. Siendo Ecuador con préstamos, con situaciones políticas no muy buenas, con muy pobres en cuanto a la situación real de nuestro país y de las personas. En conclusión, nuestro país continúa en la lucha de no caer en una verdadera crisis, aunque ustedes dirían, Ecuador es sometido en realidad a crisis, estamos a pasos agigantados llegando a ella, sí, pero en estos años se prevé aumento, según datos oficiales, pero lamentablemente el endeudamiento nos va a costar caro en un futuro y nosotros, y refiriéndonos a nosotros, las generaciones futuras tendrán que contraer todo el peso que trae este préstamo de dinero, que no son cantidades nada bajas, sino cantidades las cuales tendremos que someternos y así que el Ecuador en este 2021 tendrá un aumento de dinero de forma más clara y el COVID-19 tendrá que desaparecer para que Ecuador se ve muy
ya la vacuna se cree que en la gente protegida, nuestra producción, la economía se manejará bien. Al menos así lo prevé nuestro gobierno. ¿Ya? Me imagino que ya están todos con la exposición. Listo. Gracias por la exposición. Entonces vamos a hacer la parte de preguntas para, en este caso, el grupo 3. Bueno, ya aquí tienen ustedes el resultado acumulado de lo que van teniendo de la nota final. El último que habló fue Candelario, ¿no? Correcto, profe. Ya, muy bien. Entonces, va la primera pregunta. ¿Cuál fue la última, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, cuál fue la última política macroeconómica efectuada por el gobierno nacional, en este caso de la República del Ecuador, que afectó a un aumento de la masa monetaria? En cuanto a la investigación de nuestro grupo, el Ecuador se abrió a la posibilidad de préstamos y mediante los préstamos se buscaba y se materializó el dinero y la entrada de económicas en cuanto a la situación socioeconómica de la población ecuatoriana. Entonces, el gobierno ecuatoriano decidió prestar dinero, que la masa monetaria aumentara de manera voluptuosa y salvarnos de una crisis con peso en el futuro, lamentablemente. Ya, listo. Ahora para Josel Montero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué dice la teoría económica cuando hay una reducción de la oferta monetaria? ¿Qué es lo que va a ocurrir en términos generales? ¿Qué es lo que se va a presentar cuando hay una reducción en la masa monetaria? De acuerdo a lo que hemos estudiado en la teoría económica. Josel Montero. Sí, profe, ¿puede repetirme la pregunta? ¿Nos podrías indicar, por favor, qué dice la teoría económica que ocurre cuando nosotros presentamos una reducción a la masa monetaria? ¿Qué ocurre con los indicadores económicos? De acuerdo a lo que hemos estudiado en la política macroeconómica, cuando la demanda de dinero, la masa monetaria, se reduce. Va a haber una caída de dinero. ¿Ya? Pero hay una caída de dinero, sí. ¿Qué es lo que ocurre con los indicadores macroeconómicos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la teoría económica? ¿Qué ocurre con la economía? ¿O qué debería, o qué es lo que se esperaría que ocurra con la economía cuando tenemos una reducción de la masa monetaria, ¿no? ¿Qué esperaríamos que ocurra? Esperaremos que ocurra una en la economía, Repítelo, por favor. una fluidez de crisis. Crisis. ¿Ya? ¿Por qué ocurriría crisis? ¿A qué se debería esto? Al suministro de dinero.
a un suministro de dinero. ¿Podrías repetir la respuesta, por favor? Te hago nuevamente la pregunta. ¿Qué ocurre en la economía con los indicadores macroeconómicos cuando hay una reducción de la masa monetaria de acuerdo a la política, a la teoría económica? ¿Ya? ¿Qué dice el grupo respecto a esto? Yo Repito. creo que, Dime, te escucho. según la pregunta, yo creo que la situación de la economía en cuanto a esta variación se me hace totalmente negativa en cuanto a dinero. Yo creo que la situación económica tendría de crisis, de caída, entonces, de mi perspectiva. ¿Ya? ¿Qué ocurriría? Nos quedaríamos sin dinero. ¿Sabe? El país, al menos teniendo en cuenta la situación que no se la esperaba absolutamente nadie, ni al menos el gobierno no se la espera. La caída del dinero y tomar decisiones muy apresuradas, nada convincentes, tuvo, y creo que tendremos que lidiar con en el futuro, como ya lo vengo diciendo. Ya, listo. Entonces, eso sería con respecto el... ¿Ah? Ya, esta sería la nota que elegiría a cada uno de los integrantes, ¿no? ¿Sí? Un momento, profe, un momento. Dígame. Quisiera tomarle una captura. Esta es la nota que les va. Igual yo hoy día mismo les voy a subir el video, entonces todo esto lo van a poder visualizar. ¿Sí? Profe, entonces, muchas gracias por su atención. Ya. Vamos con el siguiente grupo. El grupo 2, profe, ya está. ¿Ya se alistó el grupo 2? Sí. Listo. Entonces el grupo 2 está conformado por Kerly, Grace y Kristen. Entonces pueden empezar. Sí, profe. Deje compartir pantalla. Ay, cierto. Ya, listo. Pueden empezar. Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y nuestra dirección de la inversión autónoma. La siguiente diapositiva, por favor. La variación de la inversión autónoma desplaza la curva de inversión hacia la derecha. No obstante, como productividad cuando mejora la eficiencia del trabajo, aumenta el ingreso y por lo tanto también el ahorro doméstico, desplaza la curva a la derecha. Ambas producen efectos contrapuestos en la tasa de interés. Eso reduce la tasa del interés.
Aquí podemos ver la fórmula del incremento del ingreso. Cuando reduce la tasa, el incremento de la inversión autónoma impacta positivamente en la tasa de interés. Ver la fórmula de cuando incrementa el efecto final sobre la tasa de interés es ambiguo, por lo que es importante que el ahorro y la inversión son mayores. Aquí también enfoque RBC, que significa rehabilitación con base comunitaria. Esto quiere decir que ayuda en materia de atención primaria en rehabilitación proporcionada a portadoras de discapacidad en el seno de su comunidad. Real Business Cycle, ciclo real de la economía. Las fluctuaciones son resultado de variaciones en las oportunidades reales de la economía privada. Estas variaciones son tecnológicos. Los shocks tecnológicos son una transición permanente, dada que los factores productivos están en constante en las fases de producción. Las preferencias individuales, por ejemplo, cambios en las preferencias al ocio, cambios en precios relativos de materias primas importadas. Las variaciones de la curva de inversión un incremento, es decir que cualquiera que sea el tipo de interés, las empresas planean reflejaría en un traslado de la curva de inversión en sí, lo que quiere decir el aumento produce un efecto contrapuesto en la tasa de interés. Continúe, compañero. Y aquí fue que En general, se toma en cuenta mencionada el efecto del acelerador del periodo, así como la tasa del incremento, el nivel de ahorro, la variable en el ahorro nacional bruto, el financiero. Como se había mencionado, se analizan los créditos hechos en el sector privado, ya que en el M2 no puede, al no ser posible emitir una moneda propia. Estabilidad económica. Con este fin se considera la tasa de inflación. No todas las inversiones son inducidas. Las inversiones dependen de la satisfacción del sistema económico. ¿Cómo explicar? A esta inversión la llamamos autónoma, tales como el caso de cuando nuevas tecnologías confieren estímulos a la inversión. En síntesis, la inversión inducida depende de las variaciones del nivel de ingreso, mientras que la autónoma no depende del nivel de ingreso. Según el origen o motivación de la inversión autónoma es aquel nivel de inversión que independientemente del nivel producido el ingreso. Aquí tenemos la inversión igual a inversión cero, inversión autónoma, la que no depende de la tasa de interés. Se dice que la inversión autónoma refleja el gasto de la inversión que realizan las empresas con independencia del tipo de interés y del nivel de ventas de la economía. Vamos a considerar hasta que estudiemos el dinero y el mercado de bienes en conjunto, que la inversión que existe en bienes determinada exógenamente, es decir, que en el estado actual de la economía, los empresarios desean adquirir para variables es horizontal el eje óptica
gozar de... Esto es de lo que se conoce como inversión autónoma, es decir, tal cual se considera el básico keynesiano. Todo eso es lo que yo ahorita mencionando lo representa esta gráfica. Se observa que la inversión se realiza con independencia del nivel de producto. Para cualquier nivel de los mismos, la inversión se mantiene en inversión autónoma. A continuación, mi compañero. Buenos días, economistas y compañeros. La inversión autónoma, el multiplicador o modelo keynesiano. Conocemos el comportamiento respecto a la demanda de consumo y suponemos un comportamiento estable de los deseos de inversión, por lo cual podemos conocer el nivel de producción al que tiende la economía, que denominamos punto de equilibrio. La fórmula es igual a consumo más ahorro igual a ingreso. Igual, o si no podemos decir igual, igual. Por lo tanto, se da un punto de equilibrio si se el ahorro igual a inversión. Estas condiciones se realizan 4.6 que tenemos a la derecha, que es la suma del consumo con la inversión. Agregada. Oferta agregada igual a demanda agregada, nos da un ángulo de 45 grados centígrados. El nivel que tiende el mercado de bienes y servicios y marca la producción del país es igual a la renta nacional o producto nacional. Si se da un mercado, se está dando una estabilidad que se consigue con la inversión planteada por los empresarios. Los factores que afectan la tasa de intereses, el costo de los bienes de capital, adelantos tecnológicos y la innovación, la inversión autónoma. La tasa de interés. Por ejemplo, si una empresa podrá ganar intereses depositando su dinero o prestándolo en lugar de asumir riesgos por la compra de una maquinaria, ya que cada vez la tasa de interés puede disminuir o aumentar. El costo de los bienes de capital. En relación al precio al que se puede vender la producción, puede cambiar las decisiones de los empresarios con respecto al volumen de inversión. Si el costo de las plantas y equipos aumenta mucho en relación a los precios de los bienes que ellos producen, es decir, que esperan que disminuya el valor para poder invertir. Los adelantos tecnológicos y la innovación productiva son también determinantes de la inversión, ya que inducen a las empresas a modernizar sus sistemas productivos mediante la incorporación de bienes de capital con nuevas tecnologías. La inversión espontánea o autónoma induce a las afectaciones del clima en la inversión, como es el entorno económico, el panorama político, pandemias o sucesos internacionales, etc. Un ejemplo de la economía en la inversión autónoma es la inversión autónoma que está representada por el shock de inversión existente, es decir, por fábricas, maquinarias y equipos que cuentan con una economía. No depende de la tasa de intereses porque es una inversión ya realizada. Un proyecto tasa de interés ya la rentabilidad de su. Si esta es mayor, el proyecto se pondrá en marcha. No obstante, una vez que está las variaciones de la tasa de interés, puesto que ya no pueden cancelarse y de ser posible hacerlo en costos agravarios a la situación. En otras palabras, un nuevo edificio, se podría adquirir nueva maquinaria, ya que se ha comprado el nuevo equipo. No es necesario la tasa de interés se eleva. El empresario que desea crear una fábrica que
de las materias primas que requiere, tiene que darse cuenta si su inversión o no. Los encargados del proyecto le presentan su rentabilidad mensual, que es del 30% total de inversión. Compara con lo que de los bancos y la tasa más alta que se ofrece es del 18% mensual. Y se inician los trabajos de construcción de la fábrica. A los 5 meses y la fábrica está a punto de concluirse, los bancos a los que consultó interés a un 37%. Esto que el empresario modifique su decisión, sí o no. Puede que el proyecto esté a punto de posible que pueda retirar su capital sin que ellos sean cuantiosas. Entonces, el coeficiente BI se refiere a las nuevas inversiones que están por realizarse y por ello una variable en las tasas de interés puede modificar su rentabilidad. Por otro lado, el valor lo corresponde a la inversión realizada que no es afectada ya por las fluctuaciones en las tasas de interés. Finalmente, tenemos un componente que en cierto sentido complementa la inversión privada, el gasto de gobierno. De este podemos decir que es autónomo, puesto que depende únicamente de las decisiones estatales, de llevar a cabo tales y cuales actividades de que se posee intervención en mayor o menor grado en las actividades económicas de un país. Nosotros vamos a representar simplemente con la letra G, que significan gastos. Gracias. Ya. Listo, entonces vamos a ir a la siguiente parte. Ya, ustedes son el grupo 2. Ya les estaba poniendo las evaluaciones. De acuerdo a lo que han expuesto un poquito, he notado que en algunas partes le han faltado un poquito de relación con lo que están exponiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte de las preguntas. Ya. ¿Qué nos pueden indicar ustedes respecto a lo que es están ustedes hablando de lo que es la inversión autónoma? ¿Qué nos pueden indicar ustedes? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la economía cuando hay un aumento de la inversión autónoma? ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Pues se dice que cuando aumenta la inversión autónoma, esa curva se desplaza. Entonces, aumenta la productividad, mejora la eficiencia del trabajo, aumenta el ingreso, también ahorro. Ya, listo. Ya, listo, gracias. Se escucha entrecortado. Sí, es que está lloviendo por mi casa. Ya vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice la teoría económica que debería ocurrir cuando se encuentra una reducción del gasto de la inversión autónoma? ¿Qué dice que debería ocurrir según la teoría económica? Cualquiera. Según la teoría económica, lo que hemos estado aprendiendo, ¿qué ocurre cuando hay una reducción de la inversión autónoma? ¿Qué ocurriría en la economía? ¿Qué ocurriría con la demanda agregada? ¿Qué efectos pasarían? Vamos a otra pregunta. ¿Qué nos pueden indicar ustedes respecto a lo que está presentando en el Ecuador en el último parcial, en el último semestre, o en los últimos meses, mejor dicho, por no decir en las últimas semanas, con respecto a la inversión autónoma? ¿Qué políticas ha tomado el gobierno en la actualidad con respecto a lo que es la inversión autónoma? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué se esperaría que ocurra con el gobierno? ¿O qué se esperaría? ¿O qué es lo que
qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, qué ocurre en la actualidad, o los últimos acontecimientos que se están registrando en el Ecuador respecto a la inversión autónoma. ¿Qué es lo último que está ocurriendo? ¿Ha habido una política que haya aumentado la inversión autónoma o ha habido una política que haya reducido la inversión autónoma? ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Se estaría dando una disminución. No, el consumo con el ahorro no es lo que tenemos hoy en día. Ya, correcto. ¿Y el gobierno ecuatoriano qué es lo que ha hecho? O sea, ¿qué políticas, qué hechos han ocurrido o qué políticas, para ser un poco más claro, más directo, qué políticas ha hecho el Ecuador para que se vea afectado la inversión autónoma, o sea, para un aumento o una reducción? Repito la pregunta. Sí, por favor, repita la pregunta. La repito, no se preocupe. ¿Qué hechos han ocurrido en el Ecuador o qué políticas ha hecho el gobierno ecuatoriano para que se vea afectada la inversión autónoma? Repito la pregunta. ¿Qué hechos han ocurrido en el Ecuador o qué políticas se han presentado en el gobierno ecuatoriano para afectar la inversión autónoma? Pues en sí, mire, profe, en este gobierno no ha hecho muchas cosas para... ¿Ya? No ha hecho muchas cosas. Entonces, de las pocas cosas que ha hecho, ¿qué ha hecho? ¿Qué nos puede...? Acuérdense que eso era parte de la investigación que tenían que realizar. ¿En qué consiste la inversión autónoma? Pues la inversión autónoma es el nivel de inversión que independientemente del nivel de producción es o sea, el ingreso también. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué el país ha hecho? Pues en estos semestres, por el caso de la pandemia. Entonces, sí estamos como que de regreso, de retroceso, no sé cómo se diría en ese caso, pero no ha hecho tantas cosas para que el Ecuador avance. ¿Ya? Entonces, nos he notado a este grupito un poquito nervioso. Yo veo que quien más ha defendido el tema es la señorita Uyaguaris, señorita Plúas y Guadalupe, casi ni las he escuchado en lo que es la defensa del tema. Y en general, les ha faltado un poco. Esta sería la nota que les va. ¿Ya? Entonces, ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar para continuar con la exposición del siguiente grupo. ¿Sí? Entonces nos volvemos a conectar.